propongo la siguiente dinámica. ¿Qué pasaría si todos los que somos dirigentes o miembros de una iglesia revisáramos nuestros programas, nuestros calendarios anuales, nuestras minutas de juntas directivas, nuestros acuerdos y planes, y revisáramos cuánto de esto ocupa el traer esperanza, beneficio a las personas? Yo creo que nos sorprenderíamos, ¿no crees tú? ¿Cuánto de lo que hacemos trae realmente sanidad, esperanza, beneficio, influencia para las personas de afuera? A veces pasamos demasiado tiempo solamente ministrándonos a nosotros mismos, supliendo nuestras propias necesidades y nos olvidamos de lo que realmente el Señor nos encomendó. Esa es nuestra labor. Y si nosotros como iglesia dedicamos más tiempo al mantenimiento de nuestra organización o al mantenimiento de nosotros mismos, estamos haciendo, creo que la mitad del trabajo. Porque el Señor nos encomendó que nosotros llevemos esperanza y transformemos con su evangelio a la gente que nos rodea. Si esto está ausente de nuestros planes y programas, hemos perdido el rumbo. Ojalá que la lección de esta semana nos ayude a reenfocarnos en lo realmente importante. El Señor nos dejó una gran misión y tenemos que compartirla. Tenemos que ser sembradores de esperanza y llevar alivio a la gente que lo necesita. Estamos listos para iniciar la lección número 4. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Nos place darte una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 4, titulada Justicia y Misericordia del Antiguo Testamento, parte 2. Y nos place darte un gran saludo y gracias por estar con nosotros. Esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida. Asimismo, queremos agradecer la oportunidad de tener con nosotros al pastor Francisco Ramón de Dios, quien es actualmente el pastor del distrito de Narvarte, una de nuestras iglesias representativas aquí de la ciudad, y nos place tenerte con nosotros, pastor. Muchas gracias y Dios te bendiga en este repaso de la lección. Gracias, pastor, pues es un privilegio estar con ustedes una vez más y esperamos que lo que aprendamos juntos a través de esta lección podamos aterrizarlo en los planes y proyectos que tenemos que realizar en nuestras iglesias locales. Correcto. Muchas gracias, pastor, por tu presencia. Pastor Abraham Ramírez es nuestro colega que cada semana está con nosotros y nos place darte una vez más una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Gracias. Y pues listos para considerar la segunda parte de esta lección, Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento. El autor de la lección le dio 2 semanas a considerar esto y yo creo que es importante y que él lo plasmó en la lección y yo creo que debe estar plasmado en nuestro corazón y en nuestra mente qué podemos hacer como iglesia y como persona para el bienestar de la comunidad. Si nos dedicamos solamente, pastor, a dar mantenimiento a nosotros mismos, algo hemos olvidado, algo estamos haciendo mal. Sí, tal vez nos asemejemos a los huesos ahí secos, ¿no? No sé, que necesitamos ser vivificados. Esa es una verdad. Amén. Gracias, pastor. Bien, vamos a proveer como cada semana lo que será el bosquejo de nuestra lección y vamos a iniciar con el primer punto de este bosquejo, pastor Francisco. Gracias, pastor. Sí, la lección de esta semana, entre las muchas cosas que aprendemos, el primer punto es resucitados para vivificar. Como iglesia, en forma personal y como cuerpo de Cristo, necesitamos transmitir la vida que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. La lección dice, no es suficiente ser vivificados. Fuimos vivificados para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Y ese propósito es que los ríos de agua viva que el Señor ha hecho correr dentro de nuestro corazón puedan manifestarse en cada aspecto de nuestra comunidad, de manera que la vida
que hay en el Evangelio pueda hacerse visible en las personas de nuestra comunidad. Qué maravilla, qué maravilla. Definitivamente es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el primer punto, resucitados para vivificar. El segundo punto, Pastor Abraham. Sí, pastor, el segundo punto es aguas de sanidad. Uno de los símbolos que representa la iglesia es el agua. Hay aguas contaminadas, pero debemos ser aguas de sanidad para llevar sanidad, para llevar felicidad y sobre todo para llevar vida a las personas que se encuentran en nuestra comunidad. Claro que sí. Así que el segundo punto sería aguas de sanidad. Y el tercer punto, si les parece bien, una iglesia que transforma. Vamos a hablar un poquito acerca de Miqueas, cómo es que el mensaje de Miqueas es una reprensión, viviendo solamente vidas vacías, vidas sin propósito, pero qué es realmente lo importante que el Señor quiere enfatizar. Así que hablaremos justamente de eso, cómo es que Dios quiere que seamos una iglesia que transforme. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de nuestra lección número 4, Justicia, Misericordia del Antiguo Testamento, parte 2. Ya volvemos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 4, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Acompáñenos, por favor. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque nos permites tener vida y nos permites tener este repaso, Señor, de tu lección. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a recordar que tú nos diste una misión que debemos cumplir, que no debemos ser como huesos secos o como ríos secos, que podamos ser realmente esas personas, esa agua que trae vida, Señor, y sanidad a las naciones. Bendícenos para que este repaso pueda ayudar a lograr ese propósito de nuestra vida y como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, pues Pastor Francisco, Pastor Abraham, comenzamos con el primer punto, resucitados para vivificar, ¿verdad? Y es interesante que el repaso de la lección comienza con un texto interesante, el texto de Ezequiel 37, ese famoso texto de los huesos secos, ¿verdad? Y me voy a disponer a leerlo. Dice el versículo 1 en adelante: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y él me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Interesantes palabras, pastor. Así es. Aquí estamos claros de quién está hablando y qué es lo que el Señor quiere lograr, ¿no? Sí, al parecer lo que está ocurriendo aquí en el texto bíblico es que el Señor está haciendo una radiografía de lo que está pasando con el pueblo de Israel. Pareciera ser que ellos estaban tan ensimismados en una serie de ritos y ceremonias, pero esa vida que ellos debían obtener al acercarse a Cristo a través de los ritos y las ceremonias no se obtenía, y pareciera que el pueblo de Dios estuviera como un valle de huesos que no tienen vida. Lo interesante del texto es que aún con todo que esta es la condición del pueblo de Dios, el Señor todavía quiere decirles: yo voy a cumplir mis propósitos. Y el Señor sabe que no podemos por nuestra propia fuerza. Por eso Él insufla aliento de vida para que todo es todo un proceso, pastor. Manda al profeta que exprese las palabras, y una vez que expresa las palabras, el proceso empieza, porque los huesos empiezan a tomar carne, las coyunturas empiezan a formarse, empieza a tener forma. Pero cuando el Señor dice: vivan otra vez, entonces es que el milagro ocurre en la vida de, en la historia aquí que está relatando
el profeta a través de la visión de los huesos secos. Claro que sí. Pastor Francisco, Pastor Abraham, huesos secos. No estamos hablando solamente de Israel antiguo, ¿no? Podemos bien aplicarlo en cualquier momento de la vida de la iglesia y de la vida nuestra, posiblemente. Sí, pastor, esos huesos secos algún día tuvieron vida. Uh-huh. El que da vida es Dios. Así que atrás, ¿verdad? En ocasión atrás, esos huesos vivieron. Pero por su manera de vivir, por sus acciones, pues mueren y ahora están todos secos. Y a mí me imagino a Dios y preguntándole a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y creo que si el Señor nos preguntara a nosotros ahora, nosotros dudaríamos tal vez en contestar. Al ver nuestra situación espiritual, personal primero, ¿cómo estoy? ¿Estoy vivo? Uh-huh. ¿O puede renacer mi vida? ¿O mi iglesia camina? ¿Avanza? ¿Vive? ¿Cumple la misión? ¿Cumple la misión? Uh-huh. Para algo nos hizo Dios, pero hemos fallado. O sea, el que haya huesos secos quiere decir que se ha fallado. Pero Ezequiel entendió que con quien hablaba era el que podía dar vida. Amén. Y entonces dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, yo creo que tú lo sabes no es en cuanto a sapiencia, a conocimiento, sino a capacidad para dar vida, voluntad para dar vida. Uh-huh. Y entonces yo creo que Ezequiel dice, Señor, tú puedes hacer que estos huesos vivan. Es tu voluntad. Hazlo. Y después Dios le dice, hijo de hombre, profetiza estos huesos y diles. ¿Y se imaginan al profeta hablándoles y gritándoles a los huesos? ¿Cómo le voy a gritar a unos huesos secos, sin vida? Pero el Señor nos manda. Entonces yo creo que debemos obedecer la orden de Dios. Nosotros como persona, cada quien debemos entender, hermanos, que hemos de profetizar, hemos de hablar, hemos de hacer un intento mandados por Dios para revivir, para que algo suceda en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Quiere decir, Pastor y Pastor Francisco, que no solo es un pasaje de exhortación, sino también me parece a mí que es un pasaje de esperanza. No solamente nos dice cuál es nuestra condición, sino también nos dice que en Cristo podemos ser vivificados. Y en algún momento, como decía el Pastor Abraham, esos huesos secos quedaron muertos, en algún momento vivieron. Quiere decir que en algún momento hubo vida, hubo relación, hubo dependencia. Ahora están muertos, pero creo que todavía hay esperanza, ¿no, Pastor? Sí, y sabe, Pastor, me gusta lo que dice el versículo 11 del capítulo 37, porque este mensaje no solamente es un reflejo de lo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Si esta era la condición, Pastor, del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia, del pueblo que Dios había llamado para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa, imagine cuál es la condición del mundo. Imagine cuál es la condición del mundo. Y el Señor sabe. Y por eso dice, me dijo después, hijo de Adán, todos estos huesos son las casas de Israel. Entonces ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos destruidos. Por tanto profetiza y diles, así dice el Señor, yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Dios. Entonces el Señor se propone hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y es darnos vida nueva en Cristo Jesús. Darnos una nueva vida, pero con un propósito. El propósito era que estos huesos que después tuvieron vida y se convirtieron en seres vivientes, pudieran guiar a otros a la fuente de la vida. En este sentido, como se comentaba
previo a la lección, pastor, el pueblo de Dios se convierte en un sembrador de esperanza, en un pueblo que lleva vida, no solamente a través de lo que practica en su vida en el templo, sino cómo el evangelio se encarna en sus vidas, en sus casas y donde quiera que ellos están, y llevan esperanza y llevan vida. Alguien escribió que pareciera ser que nosotros estamos preocupados en parecer buenos, y pareciera ser que vale más preocuparse en parecer bueno que en ser realmente bueno. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Se habían preocupado por una serie de ceremonias y ritos que se habían secado. Se habían secado porque solamente su vida se limitaba a eso. Pero el Señor, aquí dice el versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y esa es la esperanza que tenemos, y es el mensaje para todos, que el Señor puede darnos vida otra vez en Cristo Jesús. Pastor Abraham, antes de que escuchemos su último comentario, quisiera preguntarte, ¿cómo puedo darme cuenta si soy parte de estos huesos secos? ¿Será que huesos secos estamos hablando solo de alguien que está completamente fuera de la iglesia, o dentro de la misma iglesia podemos ser esos huesos secos, pastor? Sí, pastor, comentamos hace un momento que primero debemos de evaluarnos, ¿verdad? Que Dios nos dé la capacidad de evaluarnos cómo estamos personalmente, y luego como iglesia, ¿no? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos siendo luz a las naciones? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado? Y pastor, no importa cuál sea nuestra situación, creo que necesitamos el Espíritu de Dios en toda situación. Estos huesos estaban muertos, secos, ¿no? Eso quiere decir que su vida espiritual estaba destruida. Y puede ser la condición personal de cada uno o de la iglesia. Pero el versículo 8, el 7 y el 8 a mí me gusta, pastor. El último renglón del versículo 7 dice, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Claro, esto por la voluntad de Dios. Entonces, Dios lo que busca es que haya unión en la iglesia, hueso sobre hueso. Se unieron los huesos. Dios busca unión en su iglesia. Y luego dice, y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. O sea, primero los huesos se unen, pero no tienen fuerza. Necesitan los tendones. Los tendones unen hueso con hueso y hueso con músculo. Entonces, ese pueblo unido, sí, ya estamos unidos, queremos cambiar, queremos ser vivificados, pero no tenemos fuerza. Y Dios da tendones, Dios da fuerza, Dios da capacidad de movimiento con los músculos. Entonces, Dios capacita a su iglesia. Pero ahí está. Yo creo, pastor, que todas nuestras iglesias están capacitadas por Dios. Hay gente inteligente, hay gente sabia en nuestras iglesias, pero ahí estamos, dice, y no tenían aliento. Pero, dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y el aliento de vida entró en ellos, y vivieron, y se pusieron de pie un enorme, inmenso ejército. Dios necesita esto. Ya están ahí. Estamos capacitados por Dios, tenemos talentos y dones de parte de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que, como decía el pastor, sople sobre nosotros su aliento de vida, y entonces nos levantemos como un ejército enorme para el servicio del Señor. Porque el que nos viva, el que nos reviva, tiene un propósito, porque tenemos una misión que cumplir. Amén. Muchas gracias, hermano. Sería bueno reflexionar antes de la pausa. ¿Este mensaje te trae esperanza o desaliento? Desaliento tal vez por la condición en la que nos encontramos, pero esperanza porque en Cristo Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu podemos ser vivificados para cumplir la misión. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 4. Ya volvemos.
Justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2, es la lección que estamos analizando en esta ocasión, la lección número 4. Y ya analizamos el primer punto de nuestro bosquejo, que es resucitados para vivificar. Vamos ahora a entrar al segundo punto, que es aguas de sanidad. Y me gustaría introducirlo con Ezequiel 47, que nos habla acerca de un río que va creciendo. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y entonces los siguientes versículos nos dicen que este río va creciendo, pero si ustedes van conmigo al versículo 8, dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pastor Abraham, Pastor Francisco, otra figura muy interesante. Hablamos de los huesos secos el episodio anterior. Ahora hablamos de un río que va creciendo, empieza como un pequeño riachuelo y comienza a crecer, y donde llega, entonces trae sanidad. Qué hermosa ilustración de la obra que tenemos que realizar como iglesia. Sabe, pastor, que muchas veces estamos preocupados por hacer algunas cosas que sean espectaculares. Sin embargo, la palabra del Señor nos recuerda que el reino de Dios inicia muchas veces como una semilla de mostaza, con algo muy pequeño, pero a medida que permitimos que el Espíritu Santo tome posesión de nuestras vidas y permitamos ser usados por Él, esta influencia, esta obra que podemos hacer, por muy pequeña que sea, llega a convertirse en una gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todo aquello, haciendo énfasis en el río, donde quiera que pasaba el río llevaba vida, donde quiera que pasaba el río. Y como iglesia, muchas veces nosotros estamos preocupados en que queremos que las cosas tengan éxito ya, que tengan grandes resultados ya, pero la promesa es que sí va a tener resultados, pero tenemos que permitir que, por muy pequeña que sea la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que ésta inicie, porque una vez que ésta inicie, va a ir avanzando. Si usted revisa, cuando nosotros revisamos el texto, caminan 1000 codos, y entonces ya el agua llega hasta los tobillos, avanzan otros 1000, llega hasta las rodillas, hasta el punto donde uno ya no tiene más que hacer que cruzarlo a nado. Y eso habla acerca de la obra que Dios quiere hacer con nosotros. No es una obra que es progresiva. Y gracias a Dios por eso, porque muchas veces también nosotros no estamos listos para hacer todo. Pero si permitimos que las pequeñas responsabilidades que podemos desempeñar en la iglesia, usadas y dirigidas a
llevar vida donde quiera la iglesia tenga que hacerlo, será de gran bendición para lo que Dios quiera hacer con su pueblo, pastor. Pues ahora vean lo que dice el pastor Francisco, entonces nos lleva a pensar, lo importante no es en dónde están las aguas, la medida, sino que comiencen a fluir, ¿verdad? Que me parece que ahí está que se empiece con algo, ¿no? Que comience con algo. Exacto. El pastor decía que esta agua es agua de vida, por donde quiera que pasa lleva vida. Sí, pastor, porque tenemos que ver el origen de esta agua, de dónde procede. Y dice que procede del templo, de la presencia de Dios. Y de la presencia de Dios y de Dios solamente puede salir algo bueno. Amén. ¿Sí? El origen de la vida es Dios. Amén. Así que entonces, todas las cosas de Dios traerán vida. Dice que sale del templo, y dice el versículo 8. Entonces me dijo, esta agua sale hacia el oriente, desciende a la llanura y entra en el mar. Y al entrar el agua del mar quedará sana. Entonces, aquí tenemos una situación. Había un mar que estaba con agua mala, ¿no? Dice, porque al entrar esta agua, el agua del mar quedará sana. Entonces estaba enferma, infectada, mala, ¿no? Muerto. Entonces viene el agua de vida que procede del templo y entra en un mar que está infectado. Y cuando llega ahí, sana. Las aguas quedan sanas. Los comentaristas dicen que se refiere al Mar Muerto, ¿no? Que está al oriente de Jerusalén. Así que entonces se refiere al Mar Muerto y nosotros sabemos que el Mar Muerto está muerto, ¿no? Está muerto, no hay vida ahí porque está muy abajo. Algunos comentaristas dicen que está a 200 metros por debajo del mar, otros se atreven a decir que está hasta 400 metros debajo del mar. El caso es que está muy abajo y entonces por su situación también está muerto, no hay vida. Exceso de sal, ¿no? Exceso de sal, sí. Fíjense, dice que 1 mililitro de agua contiene, 1 mililitro de agua, una gota, ¿no? Poquito. 10 millones de bacterias. O sea, está muy enferma, está contaminada. Y tiene 10 veces más especies de virus. O sea que es un agua totalmente contaminada. Pero aquí dice que cuando llega, trae sanidad. Y otra vez, pastor, no podemos dejar de pensar en nosotros y en nuestra iglesia y en la comunidad. Personalmente, estamos muy abajo, tal vez. Estamos viviendo situaciones que nos llevan hasta abajo, tal vez de salud, tal vez financieras, tal vez familiares, un divorcio, no sé. Estamos muy abajo. Recibamos las aguas de sanidad que solamente provienen de Dios. Amén. Acerquémonos a Él, busquemos esa agua de sanidad que viene de Dios, ¿no? Traerá salud a nosotros, traerá salud a nuestra iglesia y entonces traerá salud a la comunidad también, ¿no? Ahora, estas aguas que traen salud, la iglesia se puede convertir en estas aguas. Ese es el propósito por el cual Dios nos sana. Ese es el propósito del cual Dios sopla sobre nosotros ese aliento de vida que Él solamente puede dar para levantarnos como un ejército y convertirnos en una bendición para la comunidad. Así que entonces, no importa cuán mala esté nuestra vida, no importa cuán infectada esté nuestra vida, cuando llega Dios hay sanidad. Amén. Sí. Pastor, esta semana tuve el privilegio de cumplir un año más de vida. Felicidades. Gracias. Puse allí 2 fotografías en el Face donde decía que cuando llega un día de cumpleaños, por lo menos en mi caso, hay un encuentro de sentimientos. Por un lado recuerdo la vida pasada, ¿verdad? Yo no tuve el privilegio de nacer en la iglesia y los primeros 20 años, pues una vida vacía, una vida llena de carencias de todo tipo.
Pero agradezco a Dios porque los siguientes 20 y tantos años han sido los mejores de mi vida, porque Jesús apareció en mi vida, en mi corazón. No importa lo dañado que esté tu vida, no importa lo sucio que esté tu vida, cuando llega el agua de vida, entonces trae esperanza, trae vida, trae alegría, trae sanidad, pastor. Qué maravilla, ¿no es cierto? ¿Cómo no poder compartir esta bendición a los demás? Eres un bendecido de Dios. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Amén. 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 Y qué bueno que estás aquí. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Sí. Bendito sea el Señor. Pastor Francisco. Sí, sabe, pastor, que hay algo que me llama la atención del capítulo 47, y tiene que ver con que el agua llega hasta lo más bajo. Y lo más bajo en este sentido es como comentaba el pastor Abraham, el mar muerto, ¿no? Donde no hay vida, porque esas aguas no tienen salida. La iglesia no tiene que llegar a donde se necesita. Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué la iglesia tiene que estar en esta gran ciudad? ¿Por qué la iglesia tiene que cumplir un ministerio en las regiones? Hay partes en esta ciudad, en los suburbios de esta ciudad, pastor, donde hay pobreza, donde hay mucha necesidad. ¿Y por qué la iglesia tiene que estar allí? Bueno, porque el propósito de esta iglesia es que a través del evangelio que fuimos llamados a predicar, otorgue vida y esperanza a las personas. Ese es el punto número 1. El punto número 2 que me gustaría también resaltar es que Dios trabaja con su iglesia. Dios tiene una iglesia. Hay ciertas personas que no están muy de acuerdo a trabajar con la iglesia. Y su ministerio que ellos realizan, pastor, es un ministerio que su vida está, dice, los charcos y las pozas quedarán salinas, dice el texto. ¿Por qué? Porque Dios dirige un pueblo. Y hay personas que piensan que por estar en el agua o que por ser agua, son aguas salutíferas. Bueno, estas aguas salutíferas solamente provienen de Dios. Y Dios tiene una iglesia en este mundo. Dios tiene una iglesia en esta ciudad que tiene que cumplir una misión y tiene que llevar un mensaje. Y lo interesante es que donde quiera que este mensaje llega, da vida. Amén. Da vida. Y lo que decía el pastor hace un momento, yo creo que lo más importante es permitir que estas aguas de vida que brotan del templo puedan regar nuestra vida y entonces llevarnos de victoria en victoria para cumplir la misión de llevar vida donde quiera el Señor necesite que nosotros vayamos, y donde quiera que necesite haber vida. La misma introducción de la lección, la historia, 2 familias que se mueven a un suburbio donde hay vicios y hay tantas cosas, y cómo cambian, llegan y transforman. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Amén. Transformar, cambiar. Pero sabemos que ese poder no está en nosotros. Y en la medida en que nosotros reconozcamos eso y vayamos a la verdadera fuente de poder que es Cristo Jesús, no importa lo que hagamos, será grandemente bendecido por nuestro Dios. Amén. Con este hermoso pensamiento hagamos una pausa más y regresaremos a la parte final de la lección número 4, Justicia y Misericordia en el Antiguo Testamento, parte 2. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 4 y vamos a entrar al tercer y último punto, que es una iglesia que transforma. Hemos hablado ya de cómo el Señor
nos compara con huesos secos que son vivificados para vivificar a otros. Ya vimos la ilustración del agua que trae sanidad a ese mar que está muerto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar un poquito del requisito para que eso se cumpla. Y vamos a comenzar con Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Me parece que ese texto, Pastor Abraham, Pastor Francisco, es un texto muy importante porque nos dice cuál es el requisito elemental. El requisito elemental para que una persona pueda realizar esta obra es haber sido ungido con el Espíritu de Dios. O sea, uno puede estar haciendo obras buenas, pero con diferentes motivaciones. Pero cuando el Espíritu de Dios te ha ungido, no hay otra respuesta de un corazón transformado, de un corazón ungido por el Espíritu Santo, que proclamar las buenas nuevas de salvación. Sí, sabe, pastor, que los dos puntos que hemos analizado anteriormente, reforzados por lo que dice la palabra del Señor, en realidad de ahí salen de la palabra del Señor, no es la obra de uno, es la obra del Espíritu Santo, es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y la obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros es una obra de cambio. La iglesia, donde quiera que esté, tiene que ser un agente de cambio. Y me gusta porque los comentadores bíblicos hablan acerca de Isaías 61 como una expresión del jubileo. Un año donde la gente podía librarse de sus deudas. Si fueron llevados esclavos, regresar a la libertad. Si habían perdido lo que en herencia se les había dado, se les regresaba. En otras palabras, era un año de buena voluntad. Lo que debemos resaltar en este punto es que no es solamente un periodo. A partir de que Jesús vino a esta tierra, porque Él mismo dijo, esta profecía se ha cumplido hoy cuando Él se paró en el templo a orar. Ese es el mensaje del cielo al ser humano, que podemos ser libres en Cristo Jesús, podemos vivir vidas nuevas en Cristo Jesús y podemos gozar de la bendición de que Jesús vino a librarnos no de una deuda que adquirimos con alguien, sino de la deuda de nuestros actos, de nuestros pecados, y vivir una vida nueva en Cristo Jesús, porque Efesios dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviéramos en ella. No para ganar la salvación, sino como una evidencia de la obra que Jesús vino a realizar en este mundo y que está llamando a la iglesia a realizar a través de su iglesia. Así que la obra que tenemos que realizar, Pastor Abraham, es una obra bien sazonada entre una vida convertida y una voluntad que se dispone a traer bendición a otros, ¿no? Amén. Así es, pastor. Le pusimos al segmento una iglesia que transforma. Pero para que la iglesia sea una iglesia que transforma, debe ser transformada primero. Es correcto. ¿No? Dice Isaías 61:4, pastor. Sí. Una iglesia que transforma. Dice, y ellos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades asoladas desde hace muchas generaciones. ¿Para qué estamos puestos aquí? Para levantar ruinas. Hay mucha gente que está arruinada su vida, ¿sí? Está caída su vida, su existencia. Podemos nosotros ir y levantar a esas personas que están en vida agobiadas, levantarlos, restaurarlos, consolarlos. Hay vidas que están a punto, matrimonios que están a punto de separarse, ¿sí? Hay problemas con los hijos, hay problemas entre cónyuges. Podemos ir a esas personas que su existencia está caída y podemos levantarlos. Pero para que podamos levantarlos, debemos ser transformados primero nosotros.
Que lo que se ofrece en el año del jubileo lo gocemos nosotros. Amén. Liberación. Dios nos quiere liberar. Dios nos quiere hacer libres del pecado, de sus consecuencias. Dios está anunciando que hay libertad en Él. Y hemos de gozar primero nosotros. Por eso dice el versículo 3. O sea, ¿quiénes son esos que levantan las ruinas? ¿Quiénes son esos que levantan los asolamientos y restauran las ciudades caídas? ¿Quiénes son? Versículo 3 dice, a ordenar que los afligidos de Sión, ¿sí?, se está refiriendo a la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Amén. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son estos que restauran vidas? Son los que han sido restaurados. ¿Quiénes son estos que levantan a los demás? Los que fueron levantados por Cristo Jesús. Dejemos que Jesús haga su obra en nosotros y entonces nosotros podemos levantar a los demás. Ya vimos que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. En los huesos secos, hasta que Dios sopló aliento de vida, nos dio capacidad para hacer las cosas. Las aguas salían del templo. Toda esta acción es una acción divina. Dejemos que Dios actúe en nosotros para que nosotros después podamos actuar en beneficio de los demás. Pregunta algo, pastor, ahora mientras hablabas de ese texto, versículo 4, de reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros, etcétera. ¿Podemos aplicarlo también a principios, pastor? Porque a veces Sí, en claro. las iglesias podemos haber desviado, ¿verdad?, el propósito. A lo mejor hemos pisoteado principios, hemos pisoteado mandamientos, y tal vez es parte de esa obra restauradora que también tenemos que hacer para que Dios nos use. Sí, esta imagen de restaurar lo que se ha caído, pastor, también está en Isaías 58:12, por ejemplo. Dice, reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzados para andar. Y enseguida habla del sábado. El sábado, ¿no? El sábado está caído en la sociedad, no se guarda. Y ya vimos que el sábado es un mensaje de igualdad. Así es. Dios nos hizo iguales a todos y nos manda a descansar un día a todos. Es decir, el sábado es muy especial en la vida de la humanidad, o debiera ser algo muy especial en la vida de la humanidad. A nosotros como iglesia nos toca levantar también ese muro caído que es la ley de Dios. Correcto, correcto. Pastor Francisco. Sí, sabe, pastor, que hay una obra que la iglesia tiene que hacer, pastor. Sí. Y la lección de el día jueves habla acerca de la iglesia, un ente de cambio. Y el problema de la iglesia, al parecer, del pueblo de Dios, es que se habían centrado tanto en los ritos y ceremonias. El propósito de todo eso es que Cristo se revelara en nosotros, pero no solamente en la iglesia, sino también en la comunidad. Hace unos meses atrás, la Adventist Review sacó un artículo muy interesante, y el artículo decía, ¿será que es tiempo de cerrar nuestras iglesias? Y el propósito del artículo era hablaba de cómo una ciudad en los Estados Unidos, el concilio de una ciudad en Estados Unidos, estaba preocupada en cómo iban a ayudar a las personas para que no destruyeran sus vidas, porque estaban una ciudad, creo que Detroit, consumiendo muchas drogas, y mucha gente se moría por sobredosis, y ellos estaban viendo cómo iban a hacer lo propio para que no destruyeran sus vidas. Y entonces el escritor, que había sido parte de ese concilio, decía, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Será que tenemos que volcarnos nosotros a la comunidad? Y ahí nosotros como iglesia tenemos un desafío, porque la iglesia, si no comunica el mensaje de salvación, la obra está a la mitad. Y si en el desafío de volvernos a la comunidad
nos enfocamos solamente en obra social, en obra de asistencia social, entonces, y no hacemos la otra parte, también perdimos. También estamos a la mitad. Y yo creo que allí como iglesia, pastor, nosotros tenemos que, como dijo el pastor, primero tenemos que ser transformados. Y damos gloria a Dios porque ese es el énfasis de nuestra iglesia a nivel división interamericana. Tenemos que ser transformados para entonces no entrar en el molde en el mundo donde pasamos por alto todo. No, tenemos una misión que cumplir. Y no solamente se centra en nosotros, tiene que llegar a la comunidad, tiene que hacerse visible en la comunidad. Y ese es el desafío que tenemos, pastor. En otras palabras, qué interesante lo que acabas de mencionar, pastor. Obra social solamente, estamos haciendo la mitad del trabajo. Es correcto. Porque obra social hacen un montón de empresas y a veces hasta mejor que nosotros. Es correcto. Hacen una obra extraordinaria. Obra social tiene que ir acompañada de sembrar el evangelio, de traer esperanza, de traer buena nueva. Si no, entonces estamos haciendo la mitad del trabajo y no estamos cumpliendo el propósito, pastor. Sí, solamente ayudaríamos a que la gente viviera una existencia tal vez mejor, pero de unos cuantos años. La oferta que tiene la iglesia adventista es que vivan bien aquí, con la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, buscar equidad y un buen estilo de vida, calidad de vida para nosotros y para los demás, pero también buscar la vida eterna en Cristo. Amén. Hemos llegado al final de nuestra lección, Justicia y Misericordia del Antiguo Testamento, pero creo que ha sido una lección de mucha bendición. Creo que hemos sido desafiados a cumplir el propósito de Dios. Y Dios permita que ninguno de nosotros nos convirtamos en huesos secos, ni estemos como iglesia, como un agua estancada. Que cada uno de nosotros podamos traer vida y podamos llevar esperanza a través del Evangelio que el Señor colocó en nuestras manos. Vamos a despedirnos con unas palabras finales de todos los que componemos esta sala de conversación. Pastor Francisco, gracias de antemano por estar con nosotros. Es un privilegio, pastor, gracias a ustedes. Sabe, pastor, que yo creo que hay que hacer énfasis en lo que dice Miqueas 6:8. El Señor te ha declarado lo que es bueno. Y si como iglesia sabemos, Él no solamente, de acuerdo a lo que aprendimos, es lo que el Señor nos ha dicho lo que es bueno, sino lo que espera de nosotros. Y lo que espera de nosotros es que nuestra religión se convierta en una religión práctica, donde Cristo, a través de lo que hacemos, sea revelado a otras personas. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, creo que este mensaje es un mensaje personal y un mensaje para la iglesia. Así es. Hay que hacer algo. Tal vez sea poquito, tal vez sea pequeño, como las aguas que van, pero van subiendo gradualmente. Y esto es obra de Dios. Podemos empezar con una acción nada más, con una actividad en la iglesia o una actividad personal, pero Dios bendecirá eso. Cuando el hombre piensa en sumas, Dios piensa en multiplicaciones. Dios va a multiplicar nuestras acciones y se va a convertir así, en un litro de agua, pero que se va a convertir en un gran río, pero río de agua viva para las personas y para nosotros. Muchas gracias, pastor Abraham. Quisiera concluir con Miqueas 6:6, y es una buena pregunta para concluir esta lección. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿Con qué nos presentaremos al Señor? ¿Solamente con obras? ¿Solamente con el diezmo? ¿Solamente asistiendo a la iglesia? ¿Solamente llevando adelante programas que nos benefician a nosotros mismos? ¿Con eso nos presentaremos a adorar a Jehová? ¿O nos presentaremos realmente cumpliendo la misión y llevando esperanza a quienes más lo necesitan? Amén. Que esta sea nuestra respuesta. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta el próximo.